Buen día, ¿cómo están? Acá quiero presentarles este tema, ya que hemos visto los principios, corriente continua, corriente alterna, leyes de Ohm, etcétera. Y adentrándonos ya a lo que es una instalación eléctrica domiciliaria. Y lo primero que le quiero presentar son los conceptos de los tres conductores básicos que encontramos en una vivienda, que también nos sirve para ustedes que ya estuvieron viendo el tema de las diferencias que tenemos entre corriente continua y corriente alterna, disipar y las dudas sobre negativo, positivo, neutro, fase, tierra, masa, etcétera, y empezar a usar en común una terminología adecuada. Entonces, les voy a presentar este tema y vamos a identificar cuál es cada uno de los conductores que nos encontramos en la vivienda. Hice este gráfico muy simple donde de un lado pongo, no sé si se ve en el video, una línea. Del lado izquierdo está la municipalidad o la calle. Esta es la línea municipal. Y a partir de esta línea tenemos nuestra vivienda. Entonces, lo que les quiero mostrar en el gráfico es de dónde viene la energía. Viene de la calle. Cuando nosotros pedimos la luz a la usina nos da dos cables, fase y neutro. No sé si se aprecia, la fase está en color marrón y el neutro en color, en este caso azul, celeste sería, porque quise respetar la normativa. O sea, la norma es fase marrón y neutro celeste. Entonces, la usina nos da fase y neutro, nada más. Que es un cable, si uno los ve actualmente, ve un cable solo, que es un cable concéntrico que lleva adentro la fase y por afuera el neutro. Bueno, ¿de dónde viene esto? Y de un transformador. Cada tanto ustedes en la calle ven un par de pilares con un transformador donde salen las fases. Yo dibujé una sola, pero esos transformadores son trifásicos. Y del secundario del transformador salen los 220 voltios. Es decir, estos dos cables, fase y neutro, son donde yo encuentro la diferencia de potencial de 220 voltios. La usina, uno de esos cables lo pone a masa. Esto lo hace la usina, plantea algunas estrategias para dónde ponerlo, etc. A nosotros, por ahora, para entender esto, quiero hacer un video corto y presentarle los tres conductores. No nos interesa mucho. Sí nos va a interesar cuando veamos cómo funciona cada uno de estos cables en lo que respecta al funcionamiento normal o a la fuga por contacto directo e indirecto, cómo funciona el disyuntor diferencial, la llave térmica. Fíjense que acá no está dibujado nada, solamente los cables como si no tuviesen llaves, ni medidor ni nada. ¿Tá? Entonces, a la casa, a la vivienda, entra la fase y el neutro. Si ustedes lo miran en alguna vivienda, van a ver que esto entra por una pipeta de un caño galvanizado que va a un pilar. Esto es lo que entra, fase y neutro. Bueno, del lado de la vivienda se instala una jabalina, que es un conductor de cobre o cobreado que va en la tierra, y de ese conductor se conecta un cable. También quise usar acá los colores normalizados que son verde y amarillo, se le llama cable bicolor,
Entonces, nuestra instalación tiene ya los tres conductores. La fase, el neutro que me los da la usina y la tierra que la instalo yo dentro de mi vivienda. Se le pone PE también, que son las iniciales de protección eléctrica. Si uno ve un enchufe de frente, o perdón, mejor dicho, un toma corriente de frente, y tiene esta tipología, va a ver que este terminal es la fase, este otro terminal es el neutro y este terminal es el de protección eléctrica o tierra. Bueno, de ahora en más no nos vamos a expresar en una vivienda, no le vamos a decir a la fase un error común, es decirle positivo y a un neutro negativo. ¿Por qué no? Porque como ustedes ya estudiaron corriente continua y corriente alterna, ustedes saben que en la corriente alterna las polaridades cambian todo el tiempo. El cable que es positivo y el neutro es negativo, pero unos milisegundos posterior a eso, el neutro se vuelve positivo, la fase negativa. Y esto, ustedes ya saben, pasa 50 veces por segundo. Es el ciclo que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, ni la fase es positivo y el neutro no es negativo, ni al revés. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, el cable neutro se lo denomina de esta manera porque es el cable que se toma como referente de tensión cero. Es decir, aplicando la punta negra del tester acá y la punta roja acá, me va a arrojar una medición de 220 voltios. Y se le dice neutro porque este conductor, al ser puesto a tierra por la usina, no debería levantar potenciales mayores de cero, porque la tierra se considera potencial cero. Por eso a ese cable se lo llama neutro. Y a este cable se lo llama fase porque ustedes vieron la generación de un generador de corriente alterna donde una bobina se movía, giraba dentro de un campo magnético. Bueno, el generador real tiene 3 bobinas y cada una de esas bobinas está desplazada a 120 grados respecto de la otra. Por lo tanto, es un sistema de 3 generadores dentro de uno. A cada uno de ellos se le llama fase. Fase 1, fase 2 y fase 3, por esa diferencia de tiempo que tienen entre uno y otro. ¿Tá? En realidad este transformador son 3 bobinas, yo lo dibujé simplificado porque nuestra provisión sale de una bobina. No me quiero extender más porque ya voy 9 minutos y no me va a permitir más grabar. En la próxima vamos a ver incluir cómo funcionan estos cables ante una contacto directo e indirecto. Por el momento les adelanto. Vamos a dar un ejemplo. Enchufo en este enchufe, en este tomacorriente, una heladera. El motor de la heladera recibe fase en neutro, es decir, su diferencia de potencial de 220 voltios, y el gabinete, o sea, la parte metálica de la heladera, se conecta a tierra. Voy a cortar acá para que no llegue a los 10 minutos y voy a mandar después un próximo video.